Advertencia de spoilers. Voy a hablar de la quinta temporada con detalles concretos. Si aún no la viste y quieres sorprenderte, pausa aquí. ¿Listo? Entonces empecemos. ¿Hasta qué punto es confusa la quinta temporada de Stranger Things? Esa pregunta no es retórica, es el eje de lo que voy a desmenuzar, porque hay dos posibilidades: que los guionistas hayan decidido conscientemente transformar la serie en algo más parecido a una película de acción ochentera con toques de comedia, o que, simplemente, la temporada perdió el norte narrativo y empezó a pegar parches sobre agujeros con soluciones rápidas. Y dada la cantidad de ejemplos contradictorios que despliega la temporada, la respuesta no es binaria. Es una mezcla de intenciones creativas y decisiones que erosionan la coherencia interna del universo que tanto nos gustó en las primeras entregas. Empecemos por el punto de partida, lo que funcionaba antes y cómo eso contrasta con lo que vemos ahora. Las temporadas 1 y 2 vendieron una sensación muy clara: horror contenido, reglas místicas que dolían cuando se rompen, y un ritmo que permitía que el mundo del revés se sintiera peligroso y real. La temporada 3 mutó ese horror en amenaza abierta. La 4 consolidó el horror cósmico con una mitología sólida alrededor de Vecna. Todo eso construía stakes creíbles, porque desde la primera a la cuarta, las reglas del juego eran consistentes. Las criaturas atacaban de una manera, la ciencia militar tenía límites, los poderes de Eleven tenían coste, y cuando alguien moría o sufría, era porque el mundo impuesto por la serie lo exigía. La quinta temporada, por momentos, actúa como si se hubiera olvidado de ese manual. Si te interesa este tipo de breakdowns y quieres más análisis de la serie, suscríbete y dale like. Prometo que no haré un video más corto de lo estrictamente necesario. Vamos bloque por bloque. Primero, el mundo del revés. El problema no es solo que cambie la estética, es que pierde la sensación de peligro. En temporadas anteriores, el revés tenía presencia. No era solo un escenario oscuro, era un agente con intención propia. Había fauna diseñada para sembrar terror. Demodogs, marciélagos, demogorgons, que se comportaban de una forma consistente y amenazante. En esta temporada, en cambio, esos elementos aparecen y desaparecen según convenga. A veces la cámara nos muestra ecos de criaturas que antes resultaban letales, y al minuto siguiente los protagonistas las atraviesan como si fuera un parque temático. ¿Por qué? Porque el guión decide priorizar el espectáculo sobre la credibilidad interna. Eso debilita el world building. Cuando la amenaza no obedece reglas perceptibles, deja de dar miedo y pasa a ser un instrumento narrativo aleatorio. Un ejemplo recurrente: criaturas que antes respondían a estímulos básicos, ruido, movimiento, olor, ahora actúan con selectividad. En episodios clave de la temporada, hay escenas donde un grupo hace mucho ruido y nada pasa. En otras, un susurro desata la carnicería. Esa erraticidad no se explica dentro del universo. Se siente como un ajuste de dirección capítulo a capítulo. Y ahí está el núcleo de la confusión. Si el revés tiene lógica, hay contrato entre la serie y el espectador. Si la lógica se rompe, ese contrato se disuelve. Segundo gran bloque: inconsistencias en los antagonistas y en las reglas. Vecna, como figura mítica y motor de terror, funcionó porque la historia le dio una mecánica: control psicológico, rituales, portales y consecuencias personales. Pero en la quinta temporada el antagonismo se diluye entre monstruos variados que a veces son extensiones del revés y a veces actúan por libre. Los Demogorgons aparecen como si fueran criaturas descartables, derrotadas en combates que parecen más coreografiados que tensos. Y luego tenemos la relación con lo militar. En temporadas previas, la presencia de ejército y científicos aportaba tensión porque representaban poder humano con límites. Aquí vemos tanto despliegue militar que a la hora de la verdad, o bien son aniquilados en masa sin explicación táctica, o bien se comportan como extras útiles para montajes heroicos. Esa incoherencia en la capacidad de combate y en la toma de decisiones estratégicas revela fallas en la planificación del conflicto. ¿Son los militares una fuerza omnipotente o una excusa para escenas de destrucción? La temporada responde con ambas cosas, dependiendo de lo que la escena necesite. Esto tiene una consecuencia directa: la pérdida de stakes.
Si un ejército puede ser barrido en un acto de guión por motivos estéticos, o a la inversa, si los héroes esquivan la muerte por plot armor en situaciones imposibles, entonces la sensación de riesgo legítimo se desvanece. El resultado es una escalada que no se siente natural. Una y otra vez, la temporada exige que nos tomemos el peligro en serio, pero su propia estructura le ofrece atajos narrativos. Tercer bloque crítico: los arcos de personajes. Aquí la temporada se vuelve especialmente problemática porque altera la balanza que sostenía la serie. Eleven, la niña con poderes que desde la primera temporada fue el centro mitológico, recibe lo que muchos fans catalogan como un nerfeo brusco. No digo que no pueda pasarle algo narrativamente interesante a Eleven. De hecho, explorar vulnerabilidad y límites puede enriquecer a un personaje. Pero el problema es cómo se ejecuta. La alternativa planteada por la temporada no siempre está motivada. Hay escenas donde Eleven demuestra debilidad por razones que no se articulan claramente con su historia previa. Si su pérdida de potencia no se explica con un precio complejo o una evolución coherente, se siente como una elección utilitaria para darle protagonismo a otros personajes. Aquí hablamos de Will. Su desplazamiento hacia un papel central es comprensible desde la intención de diversificar el foco, incluso de subrayar su trauma y su relación con el revés, pero la temporada no desarrolla con la profundidad necesaria esa transición. Will gana protagonismo de forma repentina en arcos y momentos que no siempre conectan con su trayectoria anterior de manera orgánica. Cuando un personaje recibe un salto de relevancia sin la construcción emocional previa, la audiencia percibe un movimiento artificial. Parece que el guión necesitaba a alguien para ciertos beats y eligió a Will por conveniencia más que por necesidad dramática. Max, por su parte, sufre un problema de continuidad puntual pero notable. Su ceguera o su condición tras eventos pasados se mencionan como hilos que podrían tener peso emocional o narrativo y luego se olvidan. Esas discontinuidades desgastan la credibilidad porque el universo parece no recordar sus propias consecuencias. Si una lesión, un trauma o una debilidad se presentan, debe ser tratada con realismo dramático. Su presencia debe alterar decisiones y relaciones. Si no, es un adorno que confunde. Mike, un personaje que fue motor moral y afectivo, aparece a ratos desconectado o reducido a reacciones cuando antes solía comandar el centro interpersonal del grupo. Reducir a Mike a secundario sin una razón convincente implica reorganizar la química del elenco sin cuidar las causas. El público siente ese vacío. Cuando los roles cambian, el guión debe negociar la dinámica entre los personajes para no dejar vacíos emocionales. Hopper y Joyce merecen un comentario especial porque ilustran algo que ocurre en varios momentos de la temporada. Escenas verosímiles que rompen inmersión por exceso. Joyce, figura de madre, coraje, cualquier cosa, se transforma en momentos en una versión de acción que raya en lo caricaturesco, lo que algunos llaman Joyce Rambo. No digo que no pueda haber escenas de acción para ella, lo digo porque esas escenas aparecen sin transición tonal adecuada. Ver a Joyce ejecutar maniobras que demandarían entrenamiento militar sin mostrarnos una preparación previa afecta la credibilidad. Cuando un personaje hace algo fuera de su competencia habitual, la historia debe construir el proceso o justificar la habilidad. En ausencia de esa construcción, el espectador suspira y se pregunta, ¿por qué? El cuarto bloque que quiero tocar es el uso repetido de recursos narrativos perezosos, el Plim Insight, que el DNA menciona de forma crítica. El fenómeno es este: la trama entrega una solución repentina, casi como por arte de magia, sin que hayamos visto el proceso de descubrimiento. Si la serie recurre una y otra vez a revelaciones aparentemente espontáneas, un personaje tiene la idea correcta en el momento justo, una pista que nadie vio antes resulta imprescindible, un objeto funciona como llave sin una base previa, el efecto acumulado es que el guión se siente compuesto por parches. Eso no siempre es malo. Hay momentos en que una sorpresa bien plantada funciona y emociona. El problema es la frecuencia y la falta de implantación previa. El espectador inteligente nota cuando los hilos no se han tejido. Relacionado con esto, los Deus ex machina. La temporada recurre a soluciones que, vistas fríamente, resuelven problemas narrativos de forma externa al conflicto principal.
música que antes era motor, una regla estética que la serie usó con eficacia en temporadas anteriores, ahora aparece o desaparece según convenga. En temporadas previas, la música y ciertos símbolos eran vínculos con la mitología. Aquí, pareciera que la partitura narrativa se apaga convenientemente cuando la escena necesita un desenlace menos traumático. No estoy diciendo que la temporada no tenga giros legítimos, sino que las decisiones dramáticas, cuando se sienten arbitrarias, rompen la inmersión. Quinto bloque: escenas emblemáticas que sirven como síntesis de la confusión. Podría elegir dos que me dejaron rumiando largo rato. La primera es la escena donde Joyce, en un momento de máxima tensión, actúa con una eficacia y frialdad de combate que no vimos construir. La imagen es potente, incluso divertida, pero también contradictoria. Es una Joyce con capacidad Rambo, pero sin una trayectoria que lo justifique. Resultado, un momento espectacular que a la vez expulsa al espectador del contrato de verosimilitud. La segunda escena es la pelea final con un conjunto de demogorgons que antes nos habrían hecho temblar. Aquí la coreografía terciariza el peligro. Los monstruos aparecen, hay interacciones, pero la amenaza real se diluye porque la escena se resuelve con elementos que no se habían implantado antes. El clímax, que debería capitalizar la atmósfera acumulada por todas las temporadas, se siente como un híbrido entre un videojuego y una atracción cinematográfica. No es que no entretenga, entretiene, pero si mi pregunta es sobre cuán confusa es la temporada, estas escenas ofrecen la respuesta. Bastante, en la medida en que la confusión proviene de decisiones que priorizan espectáculo sobre coherencia. Ahora llegamos al clímax de mi propio análisis. ¿Por qué importa todo esto? ¿Qué pierde la serie cuando se desanda la coherencia? Pierde credibilidad, pierde tensión y, en el sentido más práctico, pierde la experiencia de miedo que la hizo memorable. El horror eficaz depende de contratos tácitos, reglas que pueden ser dobladas pero que no se rompen a la ligera. Cuando las reglas se rompen con frecuencia, lo que queda es un show que te entretiene superficialmente pero que no planta raíces emocionales duraderas. Y cuando el cierre de una saga apela a soluciones fáciles, el final deja una sensación de trámite más que de cierre. Dicho esto, debo ser justo. La temporada no es un desastre absoluto. Tiene aciertos, momentos visuales poderosos, actuaciones comprometidas en pasajes clave, decisiones estéticas que funcionan en tomas aisladas. Y sí, fanservice que en el fondo funciona si lo asumimos como tal. Hay secuencias que emocionan y que conectan con la esencia nostálgica de la serie. Referencias culturales, guiños ochenteros y escenas íntimas entre personajes que siguen teniendo química. No todo está perdido. La cuestión es que esos aciertos coexisten con fallas estructurales que afectan el conjunto. Otro punto a considerar: la protección de personajes, el famoso plot armor. La temporada exhibe episodios donde personajes que deberían estar en verdadero peligro son rescatados por coincidencias narrativas. Eso no solo reduce el suspenso, sino que también limita el crecimiento dramático. Si un personaje no enfrenta consecuencias reales, su arco queda a medias. Hay excepciones, claro. Algunas decisiones dolorosas se mantienen y conservan peso emocional. Pero en el cómputo global, el equilibrio se inclina hacia la seguridad narrativa más que hacia el riesgo dramático. Permíteme ahora elaborar sobre posibles explicaciones, siempre en modo condicional. Una hipótesis plausible: los guionistas buscaron cerrar la saga con una mezcla de épica y alivio emocional, priorizando que los fans sientan un cierre más luminoso que trágico. Eso explica el giro hacia set pieces más grandilocuentes y la mitigación de los elementos más oscuros. Otra explicación posible es la presión externa: tiempo, expectativas o deseos de maximizar el espectáculo. Ambas son conjeturas, y las menciono para subrayar que, desde la perspectiva del espectador, la sensación de confusión es tanto producto del texto como del contexto de producción. ¿Qué se podría haber hecho para evitar la sensación de confusión sin renunciar al espectáculo? 3 propuestas prácticas. Primero, mantener reglas claras. Si algo puede suceder porque la serie así lo decide, esa decisión debe tener una justificación interna o una pista previa. Segundo,
respetar las consecuencias. Daños, pérdidas y limitaciones deben dejar huella. Tercero, cuando se mueven roles protagonistas, hacerlo con un arco gradual que justifique la transición en la dinámica del grupo. No son recetas infalibles, pero ayudarían a cohesionar una temporada que, por momentos, se siente compuesta por piezas de distintos rompecabezas. Antes de cerrar, quiero dedicar un momento a la relación con el fandom. La serie es querida, eso es innegable, y la respuesta apasionada a la temporada demuestra que la conexión con la obra sigue viva. Las críticas que hago aquí son fieles a esa devoción, criticar desde el cariño. Hay una diferencia entre destruir y analizar. Mi intención es lo segundo. Y por eso también reconozco logros, momentos emotivos, performances que sostienen escenas cruciales y una dirección de arte que aún logra instantes memorables. Entonces, volvamos a la pregunta del título. ¿Hasta qué punto es confusa la quinta temporada de Stranger Things? Mi conclusión, sintetizando todo lo dicho, es que la temporada es significativamente confusa en la medida en que sus decisiones narrativas desdibujan reglas, protegen personajes de forma inconsistente y priorizan soluciones rápidas sobre construcción. Esta confusión no la convierte en un fracaso absoluto, lo repito, porque sigue ofreciendo entretenimiento y momentos disfrutables, pero sí la convierte en un cierre menos sólido de lo que la mitología merecía. En términos prácticos, es lo suficientemente confusa como para que, al finalizar, muchos espectadores sientan un vacío de coherencia que empaña la satisfacción del cierre. Para terminar, dejo una pregunta abierta para ustedes. ¿Qué escena les rompió la suspensión de incredulidad? ¿Fue un momento de Joyce Rambo? ¿La derrota ligera de monstruos que antes eran implacables? ¿El nerfeo de Eleven? ¿O la forma en que ciertos recursos aparecen sin explicación? Cuéntenmelo en los comentarios. Si este análisis les dio algo en qué pensar, denle like y suscríbanse para que sigamos diseccionando la serie episodio por episodio. Nos leemos abajo.